De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, primero les voy a actualizar la información de este caso tan estremecedor que estamos siguiendo, que tiene que ver con la venta de de cocaína con alguna sustancia que provocó ya 20 muertos. Hay más de 74 personas internadas en hospitales, sobre todo del oeste del conurbano de la provincia de Buenos Aires, 3 de febrero, Hurlingham, San Martín. Había arrancado la jornada ayer con allanamientos en la localidad de 3 de febrero. Todo esto, el punto de venta, según las autoridades tanto judiciales como policiales, hablamos esta mañana con Sergio Berni, sale de un lugar, de un asentamiento muy precario, de una zona realmente muy abandonada, que es ahí al lado del Camino del Buen Aire, en el cruce con la Ruta 8, partido de 3 de febrero, pero es todo lo que se conoce como el Camino del Seamse, ¿no? Donde básicamente va a toda la disposición de basura del conurbano y de la capital federal en un asentamiento. Ahí es donde arrancaron los allanamientos porque determinaron que era ahí donde se habían comprado las drogas, según los testimonios de familiares y amigos de algunos de los internados, pero luego los allanamientos siguieron esta mañana, según nos contaba muy temprano el ministro de Seguridad, Sergio Berni, cuando le preguntábamos cómo seguía el caso. Respecto del potencial del daño de esta situación, dice Berni que es realmente muy seria respecto de, si uno piensa cuántas dosis de cocaína se consumen diariamente o se venden diariamente entre el conurbano y la capital federal. Esto decía esta mañana Sergio Berni. Estábamos ante una tragedia, con todo que eso significa. Usted calcule los cálculos más bajos y entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el primer cordón, usted primero y segundo cordón tiene una venta diaria de más o menos 250.000 dosis. Imagínese que el 0,1% de eso está envenenada, el 0,1%, Estamos hablando que hoy a la mañana podríamos tener tranquilamente 2.500 muertos. Y le estoy dando las estimaciones más bajas. Si le doy las estimaciones de algunos que hacen cálculos, y los números son mucho más importantes. Bien, eso decía Sergio Berni, que nos decía que él no creía en la hipótesis de que adulteración de la droga había sido un hecho generado adrede para matar por un cartel de drogas disputándole territorio a otro, una de las hipótesis que están manejando los fiscales de San Martín que trabajan en la causa. Después hablamos nosotros con Carlos Damín, que es el jefe de toxicología del Hospital Fernández, un gran especialista en estos temas, que nos decía que la sustancia que se utilizó para adulterar la droga, según todavía está en análisis de laboratorio, pero que la sustancia que se utilizó para estirar la droga es una sustancia, digamos, cara. Entonces que a él le parece muy raro que esto no haya sido algo deliberado para generar el efecto que está generando, que es la muerte de ya 20 personas en media hora. Han visto ustedes seguramente las imágenes en las últimas horas en los distintos medios de comunicación del estado en el que llegan al hospital. La mayoría de las víctimas, por lo menos lo que se conoce hasta ahora, son jóvenes de entre 30 y 40 años, algunos de ellos trabajadores informales que justamente van a esa zona del oeste a recoger de la basura restos de metales y después comercializan en sus, le dan como una nueva uso comercial a lo que llega de metales de basura a esa zona del Seamse. Pero bueno, eso por un lado. Lo que nos decía Damín también, le preguntamos por la frase que generó controversia de Berni. Yo, francamente, más allá de las bromas, de un tema que no es para nada gracioso, de que él dijo todo aquel que compró droga en las últimas 24 horas que la descarte. La verdad es que es razonable. Eso no quiere decir que estés diciendo y el que la compró antes que la consume y date una sobredosis de cocaína, sino que Carlos Damín nos decía, es un tema razonable de control de daños. Lo primero que buscas es que alguien no se muera, después en todo caso atender su adicción. Pero la peligrosidad es tal que es un mensaje que en este momento me parece que es un mensaje atinado el que está dando realmente Sergio Berni en ese sentido. Y control de daños también es el que está tratando, y se usa mucho esa frase en otro contexto, el que está tratando de hacer el oficialismo tras la salida de Máximo Kirchner de la conducción del bloque del Frente de Todos. Hoy cuenta Pablo de León en Clarín, el colega, que después de la partida de Alberto Fernández a Rusia, donde está reunido esta mañana ahora con Vladimir Putin, después va hacia China a reunirse con el premier Xi Jinping. La cuestión es que mientras Alberto Fernández volaba a Rusia, Sergio Massa, convertido en el mediador de todo esto, recibía a Máximo Kirchner en su casa, en el Tigre, tratando de aquietar las aguas y de hacer una transición ordenada a Germán Martínez, que es el nuevo jefe del bloque.
bloque, un dirigente, como les contábamos, es de la provincia de Santa Fe, un hombre, Agustín Rossi, que ocupó ese mismo cargo y que tenía mucho predicamento y mucha personalidad para conducir el bloque cuando lo hizo. Ayer salió Rossi, obviamente, a decir que Martínez estaba a su lado, que aprendió mucho a su lado, etcétera, a bancar la designación de Martínez, que va a tener que encontrar en algún lado los votos, porque ahora la pregunta es qué van a hacer estos 20 diputados de la Cámpora cuando se discuta el endeudamiento, el nuevo endeudamiento para cerrar el acuerdo con el fondo. Nos decía David hace un ratito que la especulación es que den quórum y después se vayan, que faciliten el trámite. Hay una discusión feroz dentro de Juntos por el Cambio. Ayer Juntos por el Cambio, el Zoom fue tremendo del posicionamiento ultra radicalizado que tiene ahora Macri a nivel Milei, que es el fondo se reblandeció, no está pidiendo ajuste suficiente, no hay que aprobar esto, y una postura, sobre todo, incluso extrañamente también de Lilita Carrió y los radicales y los que gobiernan en provincias que dicen, no, el default es un desastre, no empujemos a la Argentina un default, busquemos la manera de facilitar el trámite en el Congreso para que pueda finalmente aprobarse el endeudamiento con el Fondo Monetario. Y mientras tanto, Cristina Fernández Kirchner, que está en este momento gobernando, digamos, es la presidenta en ejercicio, dado la ausencia del país de Alberto Fernández, y no ha dicho absolutamente nada respecto de cuál es su opinión del acuerdo con el fondo, si bien está claro, y ya lo dijo el propio presidente, que tiene matices, o sea que hay cosas que no le gustan, fundamentalmente la revisión cada 3 meses, que es lo que muchos dicen que Máximo Kirchner es el costo político que no quiere pagar, aprobando o acompañando la aprobación de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Y tuvo muchísima repercusión el reportaje que le hacíamos ayer a Sergio Chodos, el negociador junto a Martín Guzmán, porque es representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, donde él dijo algo que es una obviedad, pero que, como lo dijo él, generó mucho ruido, que es que dijo el Fondo Monetario obviamente que está preocupado porque después de la deserción de Máximo Kirchner no le queda claro si Alberto Fernández va a tener los votos necesarios como para aprobar el acuerdo en el Congreso.